Bueno, primero que todo, esta es una bienvenida a trabajar en equipo, el Ministerio de Vivienda, nuestros supervisores y adicionalmente ustedes como organizaciones comunitarias o colectivos sociales que están en el territorio. Gracias a la resolución que recibieron la semana anterior, ustedes hacen parte de la línea estratégica Cambia mi casa, que es el programa de mejoramientos de vivienda que hace el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta línea estratégica nosotros la estamos haciendo en tres caminos diferentes. El camino del esquema de gestión pública, cuyos actores principales son los entes territoriales de los municipios más pequeños del país. El segundo es el esquema de gestión asociativa, donde tenemos socios financiadores de un porcentaje de nuestros proyectos y estos son entidades sin ánimo de lucro o grandes entidades descentralizadas de vivienda del orden público. Y por último, el esquema de gestión comunitaria. Este esquema de gestión comunitaria es en el que ustedes están entrando a trabajar. Y tiene unas particularidades que es importante tengamos en cuenta. La más clara es la que el gobierno nacional está planteando y es que son las organizaciones comunitarias, son los colectivos sociales quienes se autodeterminan gestores y líderes para el desarrollo de estos proyectos. Esto lo pueden hacer solos o en compañía de un constructor como su socio, como su aliado, como determinen entre ustedes qué es su integración. Llamados con esta resolución a que nos colaboren en mejorar la calidad de vida que se propone el gobierno nacional de 400.000 hogares en las áreas urbanas y rurales cuyas viviendas están en condiciones habitacionales inadecuadas, cuyas viviendas son indignas. Y esto es importantísimo porque estamos hablando de un derecho, la reivindicación del derecho que tenemos todos los ciudadanos colombianos a tener un lugar de vivienda que nos ofrezca las condiciones mínimas de vida. El gobierno central nos propone tres objetivos. Y en el primero de ellos, ustedes están llamados a trabajar la descentralización de la operación. Nosotros en Bogotá no conocemos el territorio, no conocemos a los vecinos. Por eso, nuestro primer objetivo será llamarlos a ustedes como organizaciones sociales y comunitarias a que asuman un rol protagónico de gestión de estos proyectos. Si ustedes entran a trabajar con nosotros, se va a mejorar la cobertura territorial en el ámbito urbano y rural, especialmente en los municipios más pequeños del país. Y si ustedes son los que están trabajando, nos van a ayudar a identificar a los hogares más vulnerables y van a hacer que nuestra focalización poblacional sea más eficiente. ¿Por qué? Porque ustedes le ven la cara a sus vecinos, a sus comunales. Y de esa manera vamos a estar seguros que con su buen juicio y con su buen trabajo vamos a llegar a quien más nos necesite. Pero ¿qué hacemos? Yo como gestor social siempre utilizo el testimonio de otras personas para tratar de decirles con mucha claridad qué es lo que hacemos. Mi nombre es Iris Ramos Escobar, vivo en Itagüí, San Francisco y los invito a conocer Cambia mi casa. Era, la verdad, un poquito complicado porque de por sí el ladrillo suelta polvito constantemente, entonces todos los días había que limpiar los colchones, los cajones, que cambie de sábanas. Mi niño y mi niña son alérgicos, eso les aumentaba más de lo normal. Ya hoy en día pues los niños pues no son tan alérgicos y gracias a Dios pues ya no sufrimos pues como ese mal. Aquí pues se realizó el revoque de paredes, de cielos, realizamos la parte eléctrica y estuco y pintura. Eso se tardó un promedio de 18 a 20 días. Le hicieron todo la red eléctrica, ¿cierto? También la revocaron, toda completa, hicieron la cocina y el estuco. Tenemos trabajo y las personas que viven en estas casas quedan contentos, quedan felices con su beneficio.
Este es un proceso rápido, eficiente y con calidad. Gracias a Cambia Mi Casa, la vida de mi familia cambió. Pues bueno, utilizar el ejemplo de Iris y de Fabián nos da la posibilidad de ver la integralidad del principio de esta gestión comunitaria. Y es que a nosotros se nos invita como ministerio a que no se trate solamente del proyecto de, por supuesto, sí, poner un piso, hacer un pañete, un revoque, lo llaman en otras zonas, etcétera, etcétera, sino nos llaman a que como proyecto de economía circular convoquemos también a las comunidades y no solamente se beneficien los constructores, sino la misma comunidad. Por ejemplo, Fabián como maestro de obra, que es convocado a las personas que generan insumos como la alimentación, el soporte administrativo de los proyectos, que sean también de las comunidades. Ese es el principio mismo. Por supuesto, estamos hablando de que hacemos mejoramientos y los hacemos de dos estilos. El mejoramiento locativo en el ámbito urbano y rural, que es ese paso de lo que Iris nos dice. Pasaron de obra gris a obra blanca, pisos, paredes, baños, cocinas. Y en el ámbito urbano, como el de Iris, tenemos dos topes, el tope de hasta 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta 18 salarios si estamos hablando de departamentos especiales que son más difíciles operativamente para realizar intervenciones. Hablamos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Amazonas, Chocó, Putumayo, Guaviare, Guainía, Bichá y Baupés. En el ámbito rural, el tope máximo de inversiones de hasta 18 salarios mínimos legales vigentes, en donde se incluye el delta de transporte. Cuando hablamos de rural disperso, sabemos que toca hacer inversiones superiores en costos operativos de transporte, de mano de obra, para llevar los materiales y los insumos hasta esos lugares. Eso en el ámbito de la modalidad de mejoramiento locativo. En el ámbito rural, exclusivamente en el campo colombiano, podemos tener una segunda modalidad que es la construcción de módulos de ampliación de vivienda, en donde hacemos la construcción de un baño adicional, una cocina adicional o una habitación para mejorar, por ejemplo, el hacinamiento. Solo en ámbito rural. En el ámbito urbano no se puede hacerse de acuerdo a la normativa vigente. En el ámbito rural tenemos un tope de hasta de 18 salarios del 24, en donde se incluye el delta de transporte y hasta 30 salarios cuando hablamos de departamentos especiales y donde se incluyen gastos operativos de transporte, que son los mismos que ya les mencioné. Importante esto porque les ayuda a estructurar más adelante sus proyectos y sus presupuestos. Un barrido general de lo que es este esquema de gestión comunitaria. En mayo del año pasado tuvimos la apertura de las convocatorias del esquema de gestión comunitaria. Muchas organizaciones como las de ustedes manifestaron interés y mandaron listados de personas que necesitaban mejoramientos. En esa primera parte de la convocatoria tuvimos un movimiento bastante particular porque muchas organizaciones comunitarias pensaron, y no les explicábamos nosotros claramente, que solamente se trataba de levantar la mano, manifestar el interés y al otro día íbamos a llegar con los mejoramientos a cada casa. No. Manifestar interés era registrarse como gestor, que significa liderar, tomar una decisión consciente como organización comunitaria de que esa organización comunitaria tiene la capacidad técnica, administrativa, operativa, social, ambiental y la solidez financiera para desarrollar un proyecto de mejoramiento de vivienda en su comunidad, en su territorio. Así fue que hicimos una actualización de una circular para esa convocatoria inicial y ustedes en abril empezaron y conocieron la circular número 05 que hizo que ustedes cumplieran con todos los requisitos.
Ustedes se leyeron esa circular, vieron las condiciones, los requerimientos, se dieron cuenta que no solamente era manifestar interés, sino era hacer declaración de que ustedes podían y tenían las capacidades para hacerlo. También nos desarrollaron un Excel con todos los posibles beneficiarios de su programa y por último sumaron un compromiso de vinculación cuando ustedes como organización comunitaria no tenían la experiencia en construcción, la experiencia en gestión de obras públicas que se necesitan. Miguel, se te silenció el micrófono. Sí, 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 qué Ah, pena. ok. Entonces, cuando ustedes hicieron todo esto, cuando ustedes inscribieron los anexos, cuando lo lograron, nosotros recibimos todos esos documentos, verificamos que ustedes tienen todas las condiciones y generamos una asignación de cupos o una resolución de asignación de cupos que se les comunicó el 10 de septiembre. Esta tiene expedición el 5, el 10 se les envió por correo certificado. Ahora, entre este punto de la resolución de asignación de cupos y este proceso de postulación de hogares, que es su responsabilidad, hay varios aspectos que vamos a lograr. La primera es esta inducción. La segunda es la creación de sus usuarios y contraseñas. La tercera es la subida de sus listados de precargue. Y entonces, cuando tienen todo esto desarrollado, ustedes pueden empezar en el sistema de registro a postular hogares. Cuando está toda la información y documentación en ese sistema de registro, nosotros en el ministerio habilitamos los hogares o los rechazamos. La habilitación de los hogares les permite avanzar al desarrollo de la estructuración y el diagnóstico de la intervención, ¿cierto? Pero también, si tienen hogares rechazados, se les da un tiempo para reemplazarlos, subsanarlos o repostularlos. Entonces, hay caminos diferentes en cada uno de los dos casos y ya los vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Cuando reciben el hogar habilitado, ustedes van, diagnostican y hacen la estructuración dentro de la normativa operativa y técnica que se les va a comunicar a través de los formatos, a través de los procesos de gestión que están establecidos. Y cuando ya tienen el diagnóstico realizado, llamamos al supervisor que va y los verifica y aprueba ese diagnóstico en una visita que hace a cada vivienda. El supervisor nos dice a nosotros que ese diagnóstico es efectivo y nosotros con esa verificación expedimos una resolución de asignación del subsidio. Acá hay que hacer un énfasis especial. Solo hasta este momento los gestores pueden hablar con propiedad de que hay un mejoramiento asignado a una familia determinada. Tenemos muchos ejemplos en lo que hemos desarrollado con Alejandro, en los que el gestor, desde que fue a hacer la primera visita, dice, no es que estamos haciendo caracterizaciones, que estamos recogiendo documentación. Empiezan a hacer una cantidad de cosas que primero no es el momento aún de hacerlas cuando estaban haciendo apenas la inscripción al programa. Y segundo, que lo comunican mal y generan una creación de falsas expectativas en los hogares que no comprenden que todo este proceso se tiene que dar para que haya una real asignación de subsidio. No es solo llegar a una casa y decir, ay, es que voy a hacer un mejoramiento, deme sus datos, sus documentos y lo hago. No, no. Hay que hacer una gestión social y una comunicación sencilla, clara y pertinente con cada familia, donde les quede absolutamente claro que hasta este momento no hay mejoramiento. Acá tiene una asignación del subsidio y ahí sí ustedes pueden empezar a ejecutar dicho mejoramiento. ¿De acuerdo con qué? Con el diagnóstico, con la estructuración y con el acta de acuerdo con la familia que
en la vivienda que se va a desarrollar dicho mejoramiento. Ahora, tan pronto se tiene hecho, el supervisor vuelve a visitarlo y verifica la ejecución y expide el certificado de existencia. Importantísimo. Nosotros no hacemos adelantos, anticipos, básicamente porque utilizamos el esquema llave en mano. Si ustedes logran la certificación de existencia por el cumplimiento del mejoramiento como estaba acá estructurado, enseguida nosotros tenemos un certificado de existencia, ustedes nos radican el cobro y nosotros ordenamos el pago a nuestras fiduciarias. A fiduciaria agraria si se trata de rural, del Banco Agrario, y fiduciaria del Banco Bogotá si se tratan de mejoramientos urbanos. Este es el esquema general. Les voy a pedir que esta diapositiva la pongan ustedes como en su cartelera y que a esta diapositiva le hagan un Excelito con un cronograma. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de mostrar en el flujograma lo tenemos dividido en 4 etapas. Y en 4 etapas en las que debemos lograr obligatoriamente estos resultados que están acá escritos. O sea, ustedes deben tener la seguridad absoluta que esto lo están haciendo en cada momento del desarrollo de la intervención. En esta primera etapa, que es la preparación del proyecto, hay 6 resultados obligatorios. Primero, la gestión de sus usuarios y contraseñas a través de ese correo que recibieron, etcétera, etcétera, y que ahorita vamos a hablar de ello. Adicionalmente, deben tener el listado de precargue de potenciales subido en la plataforma operativa. También la consecución de los documentos de cada hogar. Igualmente, los hogares se deben postular en la plataforma de manera efectiva. Nosotros también tenemos un resultado y es que les habilitamos o rechazamos esos hogares. Y ustedes, adicionalmente, con los hogares rechazados, los deben reemplazar o subsanar. Todas estas actividades deben estar pasando ahora mismo. Y les pido no salir corriendo a hacer diagnósticos, estructuraciones y demás sin haber gestionado todos estos puntos, porque esto no es posible si no hay una habilitación. Y para que haya habilitación, hay que tener los documentos, hay que tener los listados subidos, hay que tener los usuarios y contraseñas, hay que tener las capacitaciones en los sistemas de registro y postulación, porque esto es un sistema encadenado. Cuando ya tenemos esos hogares habilitados, empieza la etapa 2 de preconstrucción y esa etapa de preconstrucción debe tener 2 resultados. Ustedes hacen diagnósticos, presupuestos de intervención y diseños de módulos y aplica. Y adicionalmente, de hacerlos, tienen que lograr que el supervisor revise, verifique y apruebe dichos diagnósticos. Es un trabajo de ustedes, pero con la supervisión de ese supervisor que le va a dar unos formatos, que le va a dar unas indicaciones, que le va a capacitar para ayudar a desarrollar de una manera efectiva esos diagnósticos. Cuando ya tenemos esos diagnósticos aprobados y viene nuestra asignación de subsidio, la etapa 3 de ejecución y entrega debe generar 2 resultados. Desarrollar debe tener 2 resultados. El desarrollo de los documentos del soporte de la intervención y lograr la expedición del certificado de existencia del mejoramiento. Este desarrollo no es solamente la pegada de los pañetes, la pegada de los ladrillos, el pañete, los enchapes. Es que ese proceso físico de la obra que está haciendo el maestro debe estar respaldado en una serie de documentos y formatos que es el supervisor en territorio les va a pedir en un sistema. Ahora se los voy a mostrar. Y si no están, nunca les van a dar el certificado de existencia del mejoramiento. Tienen que estar en ese sistema, tienen que estar verificados por el supervisor cuando hace su visita y ahí efectivamente los tienen que estar verificados por el supervisor cuando hace la visita de la existencia del mejoramiento y ahí, solamente ahí, cuando ya se genera,
pasamos a la etapa 4, el cierre y las posventas, en donde los dos resultados principales es que ustedes reciben el pago de sus mejoramientos y de otro lado, ustedes atienden las posventas que se den al lugar. Recuerden que si ustedes están terminando la intervención el día de hoy, 16 de septiembre de 2024, es importante que sepan que esas posventas se pueden hacer hasta el 16 de septiembre del 25, un año de acuerdo al Estatuto del Consumidor. Es importante tenerlo claro para que estén seguros de que pueden atender esas garantías. Veamos ahora detenernos en dos cositas particulares de la resolución. Acá ya le estoy diciendo concretico, qué es lo que viene ahorita. Concreto viene que entregamos un acto administrativo enviado por correo el 10 de septiembre y van a tener ustedes 15 días para gestionar los usuarios y claves. Es decir, que ven acá, este Excel se les envió con la resolución, ustedes deben resolverlo para solicitar que se les habilite el primer usuario y la primera contraseña, que es el usuario y contraseña máster. Mire, acá ponen ustedes la resolución 0572, el departamento de los municipios, el nombre del gestor y el asociado, los NIDs o las cédulas de ciudadanía, el correo electrónico del administrador, los nombres y apellidos del administrador, el tipo de documento que es la cédula y el número de documento del administrador. Ojo, las personas que habiliten este usuario y esta contraseña asumen la responsabilidad del manejo de esa información. Por eso hay algunos consejos. Primariamente deberíamos tratar de tener dominios corporativos en los correos que se le va a habilitar estos usuarios y contraseñas. Si no los tenemos y lo que tenemos son correos de Gmail, necesitamos obligatoriamente que ese correo de Gmail sea exclusivo de este proyecto y de manejo de una sola y única persona, que es además el que va a asumir la responsabilidad de entrar a la plataforma operativa, que ahora se las voy a mostrar, para habilitar a otros usuarios y contraseñas que le ayuden en el proceso de postulación y en el proceso de subir toda la documentación durante el desarrollo de toda la intervención. Pilas, pues, porque esto es muy importante. Cuando ya habilitan el primer usuario, ustedes van a entrar a la plataforma operativa, que es nuestra primera plataforma en la que ustedes van a recibir una capacitación. En esta plataforma, con su usuario y su contraseña, van a poder hacer tres cosas. Generar otros usuarios y contraseñas para lo que les mencionaba, postulación y registro, para manejo de documentación del soporte del proyecto. La segunda cosa que van a poder hacer acá es subir sus listados de precargue. Esos listados de precargue, si ustedes tienen 57 cupos, ustedes suben un listado con los 57 posibles beneficiarios. Exacto. Después, más adelante, esta misma plataforma, cuando empecemos nosotros a presentar rechazos, si ustedes necesiten buscar reemplazos, les va a también permitir subir listados adicionales de nuevos hogares para reemplazar a los que han sido rechazados, y también se hace acá. Y en tercer lugar, cuando nosotros habilitamos, también rechazamos. Y si rechazamos, por ejemplo, porque una persona salió con un doble predio, resulta que el segundo predio es un lote exequial, nosotros ahí tenemos la posibilidad de hacer una subsanación, porque la condición de no tener dos viviendas no se cumple. Tiene una vivienda, pero es un lote exequial donde seguramente no va a vivir. Entonces, hay casos de subsanación que se solucionan también en esta plataforma operativa. Esta es muy importante, y van a tener una capacitación en esa plataforma. Ahora, cuando hagan el cargue listado de los posibles beneficiarios y cuando hagan el cargue listado de los reemplazos de los beneficiarios que sean rechazados,
entonces enseguida ustedes pasan a registro y postulación propiamente dicho. Reciben la asignación de usuario y clave y hasta que se desarrolle la postulación van a tener 2 meses. Esos 2 meses van a generar esta postulación finalizada y cuando ustedes postulan tienen dos posibilidades, que sean habilitados y pasan a la ejecución y si son no habilitadas esas familias o la reemplazan con el sistema operativo o la subsanan con el sistema operativo o la repostulan, que también se puede hacer. Para estos procesos solamente van a tener 20 días. Este slide habla del proceso de registro y postulación propiamente dicho. Es un proceso en el que les voy a dar consejos. No es la capacitación de la plataforma de registro y postulación que ustedes van a tener más adelante. Ustedes saben por la resolución que hay tiempos medidos y limitados. Acá la eficiencia y la organización en el desarrollo del proyecto es lo que les va a dar a ustedes la gratificación de desarrollar el proyecto con eficiencia y con rentabilidad. El primero de esos consejos es que iniciemos por la recolección de los certificados de viabilización. ¿Por qué? ¿Qué es un certificado de viabilización? Es que nosotros estamos solicitando que ustedes se acerquen a las secretarías de planeación de sus municipios. ¿Qué nos debe certificar esa Secretaría de Planeación? En el ámbito de predios urbanos, nos tiene que certificar que esos barrios o esas zonas son zonas que están legalizadas o que son susceptibles de ser legalizadas en ámbito urbano. De la misma manera, en el ámbito urbano, que los barrios cuentan con disponibilidad de servicios públicos. En el ámbito urbano también, que los barrios son aptos para la localización de vivienda y no hay procesos de ocupación. No, es que llegaron y ocuparon un terreno que estaba dedicado para un parque y lo ocuparon y entonces no. La localización de vivienda son zonas aptas para localización de vivienda y eso debe venir en el certificado urbano. Ahora, exclusivo para el certificado rural, el ambiental rural, es que las zonas cuentan con acceso a fuentes de agua. No es necesario que me diga que tienen todos los servicios públicos, que tienen acceso a fuentes de agua. Y del otro lado, para urbano y para rural, es importante que los certificados nos digan que están ubicados en zonas que no son de alto riesgo, que no son zonas de protección de recursos naturales hídricos, que no son zonas de reserva de obra pública. Eso lo hacen en modelos. Miren un ejemplo de una certificación urbana que hicieron en Molino. Acá nos dan todos los actos administrativos de legalización de estos barrios. Y acá, por ejemplo, nos mencionan que el barrio San Francisco no está legalizado, pero es susceptible de ser legalizado de acuerdo al decreto 2017 del 2015. De acuerdo con el EOT, nos dicen que no hay riesgo, que no son recursos naturales, que no van a haber desarrollos de infraestructura y que son zonas de vivienda. También nos certifica la existencia de servicios públicos, este es urbano, y nos dice que no hay ocupación. Pero lo más importante es que nos anexa el listado de los predios que están en estas zonas y que van a ser parte del programa de mejoramientos. Debe estar o en esta misma certificación o en un anexo con esta certificación. Importantísimo. Muchas veces la Secretaría de Planeación, como maneja tantos procesos, se puede encontrar y que esto es muy demorado, en que tienen dificultades ustedes para que los ayuden, para que los atiendan, que es que ellos son de otra corriente política, etcétera. Pueden haber miles de problemas con las secretarías de planeación, pero para esto está su técnico, Alejandro, y su social, que soy yo, Miguel Ángel Ibarra, para facilitarles procesos de mediación con sus propias secretarías para lograr estos documentos, ya que el único documento válido es el que expide la Secretaría de Planeación y es el único que podemos aceptar. Ahora bien, primer consejo,
a las secretarías de planeación a buscar estos certificados. Segundo consejo, programen una visita a los hogares antes de hacer la postulación. Y no, ojo, no es una nueva visita para decir lo que siempre dicen que es que, no, yo ya fui, yo ya caractericé, ya la gente está esperando la hora. No, no, no. Cada momento debe ser bien comunicado. Ustedes van a hacer una visita a hogares, básicamente a lograr recolectar la documentación y crear la carpeta por familia, y también van a lograr recoger toda la información que se requiere para hacer la postulación en línea. Estos documentos y estos formatos que ven acá les dan a ustedes los espacios para que ustedes llenen incluso a mano los datos que se le piden. Este documento, para que sea válido, tiene que estar resuelto en la totalidad del documento. Cuando hablamos acá de la inscripción de cada miembro de la familia, les pedimos que por favor miren los documentos de cada miembro de la familia para que estén absolutamente seguros de los nombres y de las cédulas. Nos pasa muchísimo y por eso lo rechazan en postulación, que yo quiero llamarme Mike Ibarra y pongo mi número de cédula y digo que yo soy Mike Ibarra porque yo me autodetermino como Mike, ¿cierto? Y resulta que cuando lo cruzamos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, no existe ningún Mike Ibarra con mi número de cédula y sale rechazada la propuesta. Entonces hay que mirar los documentos de las familias para resolver esto, si es necesario a mano, o posteriormente también se puede imprimir cuando ya se hace la postulación para luego ir a buscar la segunda condición, y es que debe estar firmado por todos los mayores de edad y sus huellas digitales para darle mayor veracidad al tema. Resulta que toda la información que ustedes suscriben acá es información que bajo gravedad de juramento nosotros admitimos. Por eso el documento debe tener las firmas y las huellas de los mayores de edad que viven en ese hogar. Esto lo debemos hacer con sumo cuidado cuando vayamos a los hogares. Adicionalmente a hacer esto, vamos a lograr llevarnos fotografías o fotocopias de los siguientes documentos por hogar. Documentos de identidad, certificado de libertad y tradición, en el caso de que la familia nos diga que es propietaria. Este certificado de libertad y tradición debe tener el nombre de uno de los miembros de la familia que está inscribiéndose en el programa. Ahí sabemos que uno de los miembros que está habitando la vivienda disfruta la tenencia y propiedad de ese predio. Si no son propietarios, deben adjuntar una declaración de posesión. Alejandro les va a compartir más adelante formatos de declaración y autodeclaración de posesión. Acá hay 3 caminos: la autodeclaración, la declaración firmada por los presidentes de juntas de acción comunal y las declaraciones de la Secretaría de Planeación. Operativamente nosotros ya sabemos que son mucho más rápidas de gestionar las autodeclaraciones y las declaraciones de los presidentes de juntas de acción comunal, porque muchas veces las secretarías de planeación tienen muchos proyectos e incluso tienen unos valores para estas declaraciones de posesión. Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta que esa declaración de posesión se puede gestionar por autodeclaración o por los presidentes, y obligatoriamente la declaración debe adjuntar el número del folio de matrícula inmobiliaria del predio del que se está declarando la posesión, a pesar de que en ese número de folio de matrícula inmobiliaria no se mencione a ninguno de los miembros de la familia. Esto se pide por una razón, y es que mal haríamos nosotros en aceptar una posesión de un predio que esté en un problema legal de sucesión o de reivindicación.
Es que el hermano más vivo es el que vive en esa casa y dice, ay, no, yo quiero que me mejoren mi casa. Pero resulta que cuando le hacemos la mejora, aparecen cuatro hermanos más diciendo, no, es que esa no es la casa de él solamente, sino que es mi casa. Cuando hay esos procesos reivindicatorios, el folio de matrícula inmobiliaria es el que a nosotros nos dice y nos certifica y nos da sustento a esa declaración que nos dice que hay una sana, quieta, pacífica e ininterrumpida posesión de un predio de más de 5 años. Por eso es tan importante que se adjunte el folio de matrícula inmobiliaria. De otro lado, también van a buscar que las familias le compartan el impuesto predial. No es necesario que esté pago. El impuesto predial trae el valor del avalúo catastral, que eso lo necesitamos nosotros. Y si ese impuesto predial no lo consiguen o ese impuesto predial no trae ese valor de avalúo, ustedes también pueden lograr con la Secretaría de Planeación una certificación de avalúo catastral que nos asegure que estos predios tienen un valor menor al BIS. Ya vamos a ver las condiciones que tienen que cumplir. Adicionalmente, en esta carpeta también tiene que estar el certificado de viabilización de la zona. Les dije y les mostré acá antes un estilo. Este certificado de viabilización de la zona debe incluir la casa, la vivienda de la familia que está inscribiéndose en el programa. Y si hay una persona en situación de discapacidad en esa vivienda, también nos tiene que adjuntar el certificado de discapacidad, ya que muchas discapacidades tienen influencia incluso en el tipo de actividades que se desarrollen en la intervención. Entonces, por eso es importante este certificado de discapacidad si alguien manifiesta que tiene una discapacidad. Ahora, ¿por qué pedimos estos documentos? Porque cuando estos documentos no los comparten y la información del formulario la suben al sistema de registro, nosotros podemos estar absolutamente seguros como ministerio que esa familia nos cumple las condiciones de postulación para ser posible beneficiaria. Y esas condiciones son que tienen documentos de identidad vigentes, que son propietarios o poseedores de la vivienda postulada, y entonces ahí o me adjuntaron su certificado de libertad de tradición o me adjuntaron su declaración de posesión, que adicionalmente podemos comprobar que solo son propietarios de una vivienda, de una única vivienda, que es la que están inscribiendo al programa, que habitan la vivienda porque no hacemos mejoramientos para arrendar y además que esa vivienda cumple condiciones mínimas para poderle hacer un mejoramiento locativo, que la vivienda no tiene un valor de avalúo catastral superior al de vivienda de interés social. Este valor de la vivienda de interés social es diferente en las zonas colombianas. Averigüen cuál es su valor y sepan si las viviendas no valen más de 135 salarios, que es como el promedio de lo que vale en este momento mi vivienda de interés social en el país. También van a declarar que los ingresos del hogar juntos no son superiores a 4 salarios mínimos y que en los últimos 10 años no han recibido un subsidio familiar de vivienda. Claro, cuando tenemos todos estos documentos que nos dan la información de estas condiciones, tenemos que hacer un paso que es operativo, que es importante de realizar porque nos genera muchos rechazos y es el correcto escaneo de documentos en PDF para ser subidos en el sistema de registro y postulación. Vamos a ver el sistema de registro y postulación y nos va a mostrar efectivamente que los documentos de identidad se deben subir al 150 ampliados, legibles, claros y todos en el mismo PDF. Los de identidad. Ahorita vamos a ver el sistema y van a darse cuenta de dos tipos de documentos que debe hacerse así. No se imaginan la cantidad de familias rechazadas porque no hicieron una fotocopia correcta del documento, porque no se ven los números o porque no se ve con claridad el nombre de las personas. Y es una cosa que debemos trabajar realmente con cuidado para que un detalle operativo mínimo como este no nos haga ganarnos 20 días adicionales en arreglar un error como este.
repostulando o subsanando. Ojo, consejos. Mi abuela decía, el que oye consejos llega viejo. Por favor, tengan cuidado en estos detalles operativos. Ahora, todo esto que les digo de registro y postulación, cuando se logra, nos lleva, perdón, me pasé, nos lleva a, efectivamente, al cargue de información y documentación en la plataforma de postulación y registro. ¿Se acuerdan que ya les dije que había una capacitación en plataforma operativa? Pues también van a tener una capacitación en plataforma de postulación y registro, en donde con su usuario y su contraseña van a ingresar, van a crear la solicitud de mejoramiento rural urbano, etcétera, pero no voy a hacer un registro en línea, sino solamente voy a entrar a que veamos el formulario en línea. Todos los datos que están acá corresponden al que ustedes van a recolectar la información a mano en el Excel que les mostré y les expliqué. Ahora, ¿cómo se empieza en este sistema de postulación y registro? Lo primero que se pone es el número de identificación del jefe de hogar. Si ese número de identificación efectivamente fue subido en el listado de precargue y está en el sistema los deja continuar en la habilitación. Si no está registrado, lo rechaza y no lo deja postular. Entonces, el primer paso siempre va a ser poner el número de cédula, llenar los datos del jefe de hogar y enseguida le damos tabulador y se van a cargar acá los datos que vienen predeterminados con ese número de cédula. Por ejemplo, en este caso, el barrio, en este caso, el esquema en el que estamos trabajando, la convocatoria y algunos otros datos como de pronto las coordenadas de predios si las tenemos. Ahora, es importante que sepan que en esta primera parte del sistema de registro les pedimos los datos de ubicación, los datos de contacto, la condición de tenencia de propiedad del predio, el número del folio de matrícula inmobiliaria para propietarios y poseedores, y les pedimos que nos respondan si tienen excepciones para postulación. Ahora, quiero hacer un énfasis especial acá cuando subimos la información de los miembros del hogar. El primer miembro que vamos a subir siempre es el jefe de hogar, ¿cierto? Pero hemos cometido y nos hemos encontrado reiterativamente con unas condiciones, y es que en muchos hogares colombianos la gente solo inscribe a un miembro de la familia, que es que porque así evitan que los otros miembros se crucen en otros programas, otras ayudas de gobierno. Pues bueno, acá por ejemplo, en este formulario inscribieron a la señora Pilar Francisca y la inscribieron sola. ¿Qué significa esto? Que efectivamente aceptamos hogares unipersonales. Y a esos hogares unipersonales le preguntamos todo: el parentesco, la fecha de nacimiento, el género, la orientación sexual, que se puede contestar o no contestar, las condiciones especiales, si dicen que discapacidad les pedimos hasta que nos caractericen la discapacidad, les recordamos que deben adjuntar la certificación de la discapacidad, la pertenencia étnica y el alfabetismo. Pero ¿qué pasa si la señora Pilar Francisca se nos muere en el desarrollo del proyecto? Porque como decía Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. La señora se nos muere y como acá en el sistema de postulación no hay ningún otro miembro anotado, nosotros como ente gubernamental entendemos que no va a haber un beneficiario disfrute del mejoramiento, damos la orden de cierre del proyecto y no vamos a pagar ningún mejoramiento. Por eso es mejor que independientemente a cualquier cosa, inscriban por lo menos un segundo miembro. Lo que dice la ley es que inscriban a todos los mayores de edad de la familia que se está inscribiendo y que habita la vivienda. Pero como sabemos cómo son las familias en las comunidades, les pedimos y les recordamos y les aconsejamos que adicionen por lo menos un segundo miembro, que permita que si este fallece, el proyecto se siga desarrollando.
De la misma manera, le preguntan a los miembros los ingresos promedio. Recuerden que no se pueden tener ingresos superiores a 4 salarios. Estamos hablando que si ponen acá 10 millones, los van a rechazar. Tienen que ganar menos de 5 millones más o menos, que es como el valor de 4 salarios actualmente. También se le hacen preguntas sobre si han tenido otros subsidios que son de concurrencia o complementariedad. Recuerden que pueden haber tenido subsidios, pero no en los últimos 10 años. Y por último, lo que yo quería que viéramos, para hacer la conexión de lo que les he venido explicando con esto. Acá en el formulario les van a pedir que todas las cédulas de ciudadanía estén en el mismo PDF con 150% ampliada, legibles y claras. Y acá lo van a subir. Si son 1, 2, 3, 4, 5, 20 miembros, todos en el mismo archivo. También les van a pedir que suban el formulario de postulación diligenciado y firmado por todos los miembros mayores de edad. Ya se los mostré. Acá lo suben. Lo tercero que les van a pedir es el certificado de tradición y libertad o el BUR. Nosotros con Alejandro, conscientes de no generar gastos adicionales a la familia, porque muchas veces las familias no tienen ni siquiera para la comida, como para pedirles que vayan hasta el notariado, hasta la notaría a pedir un certificado de libertad y tradición. Entonces, podemos trabajar de la mano con Alejandro para que Alejandro les ayude a conseguir los BUR si ustedes no tienen acceso a esa plataforma de ventanilla única de registro. Nosotros les podemos ayudar a facilitar esto, pero para esto necesitamos tener seguridad en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios, de propietarios y de poseedores, ¿cierto? Ahora, en el caso de los poseedores, no solamente se adjunta el certificado de tradición y libertad, sino también el de posesión, que lo puede ejecutar el jefe de hogar con una autodeclaración bajo gravedad de juramento o la hace el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y acá se sube. En el caso de que sean propietarios, no hay necesidad de adjuntar esta subsanación, entonces no aplica. Y por último, lo que les decía, por eso es la necesidad de que vayan a gestionar los certificados de viabilización, y es que acá se debe subir el certificado de viabilización de cada una de las zonas que tienen el predio incluido. Y en este punto de otros documentos es donde ustedes adjuntan el predial o el certificado de avalúo catastral, más el certificado de discapacidad, más los documentos adicionales que la familia les entregue. Firman, guardan, cierran, imprimen. Cuando imprimen, les va a salir un formato digital que pueden ir a hacer firmar y vienen entonces después y lo suben acá. Pero como se trata de que les rinda el tiempo, yo les aconsejo que vayan con el formato impreso con espacios suficientes para que recojan la información de manera manual, estén seguros de la veracidad de esa información porque verificaron los documentos y lo suban acá. De tal manera que se evitan una ida adicional hasta cada hogar a recoger esas firmas. Ahora, este es el sistema de información de carga y documentación del cual también van a recibir una capacitación. Cuando hacen esa postulación, nosotros les habilitamos el hogar o se lo rechazamos, pero les habilitamos el hogar y van a tener 3 meses desde esa habilitación hasta que ustedes nos entreguen los diagnósticos los diagnósticos realizados y que esos diagnósticos son entregados a la supervisión, es decir, a En Territorio, antiguo FONADE, para que ellos digan que este diagnóstico y esta estructuración es correcta para esa vivienda. Toda esta información que les estoy mencionando, lo mismo que la información de la ejecución de mejoramientos, todos los formatos y toda la interacción con nuestro supervisor se hace a través de esta tercera plataforma en la que también van a tener usuario y contraseña que se llama Naowi. Acá, en la medida en que van desarrollando obras, van a tener que ir montando información. 3 plataformas. Y cuando ya todo esto se surta,
cuando nosotros tengamos un diagnóstico efectivo y tengamos la asignación de un subsidio, ustedes van a tener 6 meses en el ámbito urbano y 8 meses en el ámbito rural para desarrollar las obras y no solamente las obras, sino lograr la certificación del mejoramiento por parte de nuestro supervisor. Y ese sería el fin del procedimiento para la ejecución de la resolución 0572. Hasta acá la presentación. Puede ser que en este momento estén atiborrados y abrumados por la cantidad de información que les estoy dando, pero lo que estoy haciendo es mostrarles un mapa general. Como ya les dije, hay 3 plataformas, cada una va a tener una capacitación, hay reunión en territorio para que les expliquen los formatos, para que les expliquen todos los procedimientos, va a haber una reunión para que les ayudemos también en gestión social, otra reunión para que hablemos de cobros, de erradicación de cuentas, cada cosa en el momento en el que vayamos logrando la finalización de etapa va a ir avanzando. Casi que está montado en este momento una universidad para hacer mejoramientos de esquema comunitario, porque tenemos reuniones, capacitaciones, inducciones, formaciones, etcétera, durante todo este proyecto. Es importante, por supuesto, que para estar al tanto de todo lo que tenemos que hacer, ustedes tengan una efectiva comunicación con Alejandro y conmigo, que asistan a todas estas reuniones, que nos den la seguridad de que están haciendo las cosas, porque como se dan cuenta, hay periodos de tiempo determinados para la ejecución de este proyecto. No nos puede dar el 2028 esperando a que ustedes logren la totalidad de sus intervenciones. ¿Por qué? Porque en el principio de equidad y de justicia social tenemos más de 100 organizaciones comunitarias que están esperando que se abran las convocatorias para inscribir sus proyectos. Y si no lo hacemos con calidad, con eficiencia y con efectividad, esos cupos y esos mejoramientos van a ser recogidos. Recuerde que no se trata solamente de obra, se trata de la transformación de las vidas de los colombianos, de las vidas de sus vecinos y de las dignificaciones de sus familias. Hasta acá la exposición